Estamos otra vez reunidos para estudiar a Jesús de Nazaret. La verdad es una clase muy bonita la que nos toca hoy. Es la continuación de la sesión anterior sobre la misión liberadora de Jesús, pero ahora vamos a ver casos concretos de cómo Jesús va ejerciendo su acción liberadora en tantas personas, cómo Jesús le interesa liberar al hombre integral en todos los aspectos de su vida. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues habíamos hablado la clase anterior sobre la misión liberadora de Jesús, cómo él presenta su misión en la sinagoga de Nazaret diciendo: yo he venido a anunciar una buena noticia. El reinado de Dios trae liberación a los cautivos, venda los corazones rotos, pregona la libertad a los que se encuentran oprimidos por algo. Y vimos cómo empezó a predicar y empezaron a haber consecuencias de su predicación. Y esas consecuencias son esas acciones liberadoras. Entonces vamos a ver algunas acciones liberadoras de Jesús en 5 diferentes campos. No se vayan a alarmar, no se vayan a preocupar. Vamos a seguir el orden que siguen los evangelios. Y lo que más le interesa a Jesús es liberarnos del demonio. Los primeros acciones o milagros que hizo Jesús en el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas involucran exorcismos. El segundo campo en el que Jesús sana es la enfermedad corporal. Después vamos a encontrar a Jesús liberando de conflictos psicológicos. Después Jesús libera del pecado y finalmente Jesús nos libera de la muerte. Vean de qué tantas cosas tiene necesidad el hombre de ser liberado, y el que lo ofrece es Jesús. Nadie más te ofrece esta liberación tan profunda, solamente Jesús. Y tenemos ejemplos concretos en la Sagrada Escritura sobre estas liberaciones que iba haciendo Jesús. Entonces vamos a empezar con la liberación del demonio. Voy a hacerles una explicación muy chiquita, pero que creo que es muy importante, porque en la Biblia la enfermedad, el sufrimiento y la muerte fueron consecuencia del pecado. Es bien importante que esto quede muy claro. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, en el Génesis, el capítulo 1 y 2, nos habla de la creación, cómo todo era armonía en el paraíso, cómo Adán y Eva vivían en amistad con Dios, tenían lo que se conoce en teología como los dones preternaturales, o sea, la inmortalidad y la impasibilidad. Quiere decir que en el paraíso no había sufrimiento ni había muerte, y el hombre vivía en total amistad con Dios. Era un paraíso porque no había sufrimiento, porque no había muerte, pero todo era porque el hombre vivía en amistad con Dios. El hombre vivía dependiendo de Dios, su creador, y era feliz dependiendo de Dios, su creador. Pero dice la Sagrada Escritura que los problemas empezaron cuando llegó el capítulo 3 del Génesis y apareció el demonio. Que no vamos a entrar en por qué existe o no existe, eso queda en el misterio de Dios. La Escritura nos dice, hay una realidad, la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Vamos a leer ese texto muy importante. Vamos a abrir el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, en el versículo 23, Sabiduría 2:23, dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo
por envidia del diablo. Y nosotros lo comprobamos. Todo era felicidad hasta que llegó el capítulo 3. ¿Y qué pasó cuando llegó el capítulo 3 del Génesis? Nosotros lo conocemos como la caída, pero ¿qué fue lo que pasó? Que el demonio tentó a Eva cayó, Adán cayó y vino el pecado. Y como consecuencia del pecado, vinieron la muerte y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque son expulsados del paraíso, ya no pueden comer más del árbol de la vida que los alimentaba de inmortalidad, es una imagen que utiliza la Biblia para hablarnos de la inmortalidad. Y segundo, tienen pena por su pecado, se esconden de Dios, están sufriendo, hasta Dios baja y le dice, ¿dónde están? ¿A poco pecaron? ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué me tienen miedo si nosotros éramos amigos? Entonces, esa felicidad original la perdimos por el pecado. Y no le vamos a echar la culpa a Adán y a Eva porque todos pecamos. Entonces, la Biblia tiene esta tesis. La muerte, el sufrimiento y el dolor son como consecuencia del pecado. Pero ¿quién fue el que puso la tentación para que cayéramos en el pecado? Satanás. Y eso nos lo confirmó el texto de sabiduría. Entonces, después del capítulo 3 del Génesis, viene toda la historia de la salvación. Todo esto que tenemos aquí es la historia de la salvación. Y toda esta historia de la salvación es el constante alejarse de Dios, el hombre, Dios que sale a su encuentro de mil maneras, el hombre acepta, regresa, Dios lo restablece y una vez que el hombre se encuentra bien, otra vez comete el pecado, se vuelve a alejar de Dios, se vuelve a alejar de Dios, Dios vuelve a salir por él, regresa y esa es la constante historia de la salvación. Subida acerca de Dios, bajada, subida, bajada. Toda la historia de la salvación, toda mi historia personal está aquí. Pero no todo quedó ahí. Al llegar la plenitud de los tiempos, les recuerdo otra vez ese texto tan importante que hemos visto de San Pablo, en Gálatas 4:4, envió Dios a su Hijo para rescatarnos, para que, como dice San Juan, no muriéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Dios no nos dejó abandonados, nos envió a su Hijo Jesús. Y Jesús pagó por nuestros pecados con su vida. Y con su muerte destruyó la muerte, destruye al demonio y las consecuencias de lo que el demonio había traído. Con Jesús empieza una nueva oportunidad, una nueva humanidad, redimida, liberada del pecado y de las consecuencias del pecado traído por Satanás. Y lo más bonito es cómo termina la Biblia. Si ustedes abren el Apocalipsis, un libro que da tanto miedo y que nadie quiere leer, en el capítulo 19 y 20 se narra la derrota de Satanás. Y en los capítulos 21 y 22, háganse de cuenta que estamos leyendo otra vez Génesis 1 y 2. Muerto, derrotado Satanás eternamente, no hay más sufrimiento, no hay más pecado, no hay más enfermedad. Y lo único que hay es la vida otra vez junto a Dios, pintada otra vez como ese paraíso lleno de árboles medicinales. Pero entonces, ¿quién fue el responsable de la muerte, del pecado, del sufrimiento y del dolor? La entrada del demonio en el mundo. Entonces, lo primero que Dios dice que necesitamos nosotros es ser liberados, no de todo mal, sino de la raíz del mal. Y la raíz de todo mal está en el demonio. Por eso, los primeros milagros o primeras acciones liberadoras que hace Jesús son exorcismos para enseñarnos, tú tienes una radical necesidad de ser liberado del demonio y de las consecuencias de lo que el demonio te puede traer. Entonces hace estos exorcismos para enseñarnos eso. Y en el Padre Nuestro no dice, la traducción es incorrecta, porque el original dice, líbranos del maligno, no líbranos de todo mal.
Yo prefiero que me libren del maligno, que es raíz de todos los males, a que me libre de todo mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver algún ejemplo de cómo Jesús hace un exorcismo. Vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 12. Marcos 9, versículos 14 en adelante. El endemoniado epiléptico. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Le atribuían la mudez del hijo a un espíritu que lo dominaba. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús exclamó, ¡ay generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolvía echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió, desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús le dice, claro que puedo, porque yo sí creo. Y le dice, todo es posible para quien cree. Y dice Jesús, yo creo. Para mí todo es posible. Al instante gritó el padre del muchacho, yo también creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando. Sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús pronuncia una palabra que contiene todo el poder de Dios y el espíritu sale corriendo. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Alguna vez Monseñor Cantalamessa decía que había leído un escritor que decía que los demonios se burlaban de los hombres porque decían, si ellos supieran que nosotros con el puro nombre de Jesús temblamos, se aprovecharían. Y nosotros hemos dejado que el mundo nos engañe y olvidemos, uno, el poder que tiene Dios y segundo, que existe el demonio que nos tienta y que nos quiere hacer caer. Pero tenemos el remedio, Jesús de Nazaret. Una sola palabra es necesaria para que el demonio se vaya y esa palabra es Jesús. Entonces, la primera acción liberadora de Jesús es la más necesaria, ser liberados del demonio. Después, vamos a leer algunos casos de sanaciones corporales. Por ejemplo, vamos a ver los leprosos. Vamos a ver los leprosos de Lucas 17. Jesús no solamente se interesa por mi vida espiritual, también por mi cuerpo. Y estos hombres leprosos van a ser sanados por Jesús. Lucas 17, versículo 11. Dice así. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. No había dicho Jesús más que, vayan con los sacerdotes, van a ver lo que voy a hacer. Tan voy a hacer algo que cuando lleguen con los sacerdotes van a estar limpios y van a poder presentar su ofrenda. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en voz alta.
Y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y vean lo que le dice: levántate y vete, tu fe, no le dice te ha curado, sino tu fe te ha salvado. Porque curar a un leproso no solo era quitarle la enfermedad física. Acuérdense que el leproso vivía en las afueras de las ciudades para que no se contagiara a nadie, no podía trabajar, por supuesto, vivía de lo que les llevaban de comer y se los dejaban así a la lejanía para que nada contaminara con lepra a los que les ayudaban. Y peor, si estaba leproso era porque seguramente había cometido algún pecado. Ese es el pensamiento popular. Entonces, curar al leproso no solamente devolverle la salud. Curar al leproso es restablecerlo en su dignidad, permitirle que regrese a vivir a la ciudad. Y Jesús se queda admirado. Nada más uno regresó a darle gracias. Y era un samaritano, que era despreciado por ser de Samaria, estos que no eran tan queridos entre los judíos. Jesús dice: yo precisamente vengo por los más necesitados de todos. Y sana al leproso. Luego también cura paralíticos. Vamos al paralítico el hombre de la mano seca. Vamos al hombre de la mano seca porque es una acción liberadora o milagro poco conocido y es muy bonito y nada más está en el Evangelio de vamos a Mateo. Mateo 12. Mateo 12. El hombre de la mano seca. Mateo 12, versículo 9. Dice: se fue de ahí y entró en su sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía una mano seca. Algunos, con ánimo de acusarle, le preguntaron si era lícito curar en sábado. Jesús les dijo: ¿quién de vosotros, si tiene una sola oveja y cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca porque es sábado? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Y los fariseos se enojaron. Pero se enojaron porque había curado en sábado. Y Jesús les va enseñando con estas acciones: libérense de esas reglas, de los legalismos. Primero está el hombre, primero está la salvación del hombre y luego observar esos legalismos. Ay, pero es que Yahvé nos había dado la observancia del Shabbat en el Antiguo Testamento. Sí, el precepto está, pero por encima del precepto les dice Jesús: ustedes han olvidado que está la caridad. Primero va el amor y después va el precepto. Así es la revelación. Dios primero se ofrece a sí mismo como un don y después da el precepto. Primero les doy el don de la libertad, el don del alimento en el desierto, el don de ofrecerme como su Dios poderoso para hacer la alianza. ¿Quieren? Sí. Ok, ahora les doy el precepto para mantenerse así. Pero con él primero todo es el amor. Y el judaísmo de tiempos de Jesús lo había olvidado un poco. Y nosotros lo hemos olvidado mucho. Primero va el hombre y después las reglas. Ejemplo, si yo tengo que cuidar a mi papá que está enfermo y no hay quien lo cuide, no tengo que cumplir con la misa dominical necesariamente, porque Dios entiende que mi papá no tiene quien lo cuide. Primero va el hombre. Eso es lo que Jesús también enseña con esta sanación. Ahora vamos a buscar a unos ciegos. Vamos a San Marcos en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Puede ser de mis episodios favoritos. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de ahí, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo,
que sería en hebreo Bartimeo, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Está ciego, no ha visto a Jesús, nada más ha escuchado. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús Mesías, Hijo de David, ten compasión de mí. Si eres el Mesías, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Rabuní, quiero ver. Y otra vez encontramos esta frase. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: ahora puedes ver. Tu fe te ha salvado. El ciego había escuchado la predicación. San Pablo nos va a decir en la carta a los Romanos que la fe nace de la predicación y la predicación de escuchar la palabra de Dios. Él ha escuchado sobre Jesús, quizá ha escuchado a Jesús y ha nacido en él la fe. Entonces no solamente va a volver a ver con sus ojos terrestres, sino también con sus ojos espirituales. Su fe lo ha salvado. Fíjense cómo son acciones liberadoras de Jesús, porque no nada más curan, sino salva, porque a Jesús le interesa la persona integral. Y tenemos muchísimos otros casos de sanaciones en los libros de la Biblia, en los libros del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento también hacían curaciones para manifestar el poder de Dios. Si ustedes toman su libro de Jesús de Nazaret, hay muchísimos textos sobre estas liberaciones, sobre estas sanaciones corporales, que son liberaciones porque dice: tu fe te ha salvado. Un tercer campo en el que Jesús libera es el de la sanación interior. Yo recuerdo cuando el padre Carrillo nos decía en algunas tardes que teníamos de reunión de oración por sanación, que decía: Señor Jesús, implanta tu reinado en nosotros y libéranos de todas esas cargas psicológicas que venimos cargando desde hace años y que ni siquiera sabemos ponerles nombre. Porque también nuestra psique es de campo de interés de Dios, no nada más mi cuerpo, no nada más mi alma, también mi psicología, que a veces está muy dañada. Entonces también en los evangelios encontramos esta psicología como restaurada. Me gustaría tomar el caso de la mujer adúltera del Evangelio de San Juan en el capítulo 8. La mujer adúltera que iba a ser apedreada por su adulterio. ¿Se imaginan cómo vivía esa pobre mujer, sabiendo que si la cachaban un día, la iban a apedrear hasta morir, porque eso decía la ley que había que hacer con la adúltera? Nadie la recibía, era una mujer que vivía totalmente oprimida en su psicología. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 1. Jesús se retiró al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. O sea, ya que la gente supiera era una cosa, pero que la hubieran sorprendido en adulterio, bueno. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, como diciéndole: no vayas a contradecir la ley, porque la ley dice que hay que apedrearla. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esas mujeres. Eso está en el libro de Levítico, en el capítulo 20. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle y para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras,
Se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Porque el pecado siempre tiene en nosotros como consecuencia, una carga psicológica. Pensemos, por ejemplo, si yo digo una mentira, me siento mal porque dije esa mentira. Eso es algo que Dios puso en nuestro interior para que ya no siguiera yo diciendo mentiras, ¿no? O si me emborracho, pues me da cruda y en el pecado llevo la penitencia, ¿no? Pero siempre hay una consecuencia y Dios no quiere que carguemos con culpas, quiere perdonarnos. Por eso en este episodio San Agustín tiene una frase muy bonita que dice: se quedaron solos la misericordia y la miseria. La misericordia que la acoge como pecadora y le dice: lo importante es que no peques más. Vean el restablecimiento en la psicología de esta pobrecita mujer. Todos estos enfermos que eran considerados pecadores. Imagínate, además de tu enfermedad, creer que eres un pecador porque estás enfermo. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 9, vean cómo la gente todavía pensaba que las enfermedades eran consecuencias del pecado de los padres. Ahora que se habla tanto de esto de los pecados intergeneracionales y esas cosas, hay que responsabilizarse del propio pecado, pero no del ajeno tampoco. Capítulo 9 de San Juan. Según caminaba, vio una persona ciega de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se fijaron? Pensaban que la enfermedad era consecuencia del pecado de los papás. Y Jesús les contesta: ni él ni sus padres. Esto es una enfermedad y en ella se va a manifestar la gloria de Dios. Cuando tengamos alguna enfermedad, digámosle: Jesús, ven con todo tu poder y manifiesta la gloria de Dios en esta enfermedad, como tú quieras. No le demos instrucciones de cómo queremos que se manifieste. Tú manifiesta tu gloria en esta enfermedad. Pero la enfermedad pensaban que era consecuencia del pecado. Entonces todos estos enfermos que eran sanados por Jesús eran restablecidos también en su psicología. Yo ya no soy un pecador, ahora soy una persona normal porque ya no estoy enferma. Luego un cuarto campo del que nos libera Jesús es del pecado. Vamos a leer el episodio de Zaqueo, porque es un episodio muy bonito, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Vamos a leerlo. Lucas 9:1. No, vamos a leer mejor la hemorroísa. La hemorroísa. Una mujer que sangraba era una mujer que estaba impura. Podríamos decir una mujer que estaba en pecado. Y esta mujer, señalada por todos, todo el mundo sabía que era una mujer que vivía desangrándose, que había ido con todos los doctores, que había gastado todo, no podía sanar. Y tiene la fe para decir: si me agarro de su manto, voy a sanar. Esa es la imagen tan bonita que está en Magdala. Esa mujer que sabe que con solo tocar el manto de Jesús va a quedar no solamente sanada, sino como le dice Jesús al final a esta mujer. Le dice exactamente igual que les ha dicho a los otros enfermos: tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Y si creen que es consecuencia del pecado, yo también te voy a salvar del pecado. No solamente sano del espíritu, del cuerpo, del demonio, de la psicología, también te libero del pecado. A Zaqueo, que ya no nos da tiempo de leerlo, pero a Zaqueo, como le decía: hoy ha llegado la salvación a esta casa, Zaqueo, porque yo he venido a alojarme en ella. Monseñor Cantalamessa dice que un día que él estaba oficiando misa, le dijo Jesús: has venido a alojarte en casa de un pecador. Así de bueno es el Señor. Él viene a alojarse en nosotros, que somos pecadores, pero para liberarnos de nuestro pecado, no para señalarnos. Y el último campo en el que Jesús
ejercita su acción liberadora es el de la muerte. En los evangelios vamos a encontrar el relato de la resurrección de la hija de Jairo. Luego, muy bonito el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro. Pero pensemos en los apóstoles y luego en los evangelistas. El milagro o la acción liberadora de la muerte de Jesús mismo que resucita. Antes como que Jesús decía una palabra o tocaba a alguien y resucitaba a alguien, pero su propia resurrección es el signo más evidente de que Jesús puede liberarnos de la muerte y que eso es lo que Él quiere. Liberarnos del demonio, de la enfermedad, del pecado, de los conflictos psicológicos y también de la muerte. Ojalá puedan tomar su libro, los que lo tengan, y en este capítulo de la misión liberadora de Jesús hay una actualización muy bonita que nos invita a ver a Jesús como la misericordia de Dios. Yo lo tengo en la página 66 y dice así: al contemplar a Jesús, tan lleno de poder, que con solo una palabra sana a los enfermos, pero también tan humano y compasivo, que perdona y salva a los pecadores, viene a la mente su recomendación: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Jesús fue la misericordia y la compasión de Dios en persona. Jesús es el rostro misericordioso del Padre. La misericordia de Jesús es la misericordia del Padre y la misericordia del Padre es la misericordia de Jesús. Hagamos nuestra reflexión. ¿De qué le pediré yo a Jesús que me libere hoy? ¿De alguna enfermedad corporal? ¿De alguna carga del pecado? ¿De alguna esclavitud psicológica que me he creado? ¿De algún problema emocional que me atormenta? ¿De alguna cadena que me ata? ¿De alguna situación angustiosa que me deprime? ¿De algún problema material, moral o espiritual que me congoja? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, aquí estoy frente a ti en este día. Mírame y ten compasión de mí. Quiero caminar por los senderos de la santidad. Libérame de la esclavitud del pecado. Obra en mí una plena sanación interior. Dame la salud de alma y cuerpo para poder servirte mejor. Sáname, cúrame, restabléceme. Yo confío en ti, mi Señor y mi Dios. Glorifica, Jesús, a tu Padre en mí. Repite hoy los prodigios que hiciste ayer. Aquí estoy, Señor, tú sabes que te amo. No se nos olvide, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el poder que tuvo Jesús lo tiene hoy. Y el Señor quiere sanarnos y el Señor quiere salvarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.